¿Cómo están? Mi nombre es Juan José Mirós Lozano y bien dentro de la temática que se maneja en este canal, vamos a platicar ahora de un aspecto muy importante dentro de la historia del ambiente policial, pues a nivel mundial, ¿sí? Y vamos a platicar precisamente de lo que es el Día Internacional del Policía. Bien, pues yo sé que algunos de ustedes están bien informados al respecto. Incluso dentro y fuera de nuestro país hay gente muy informada y que celebran mucho y muy bien este día. Pero en México también hay muchos compañeros que desconocen que existe el Día Internacional del Policía y más aún desconocen que su origen es aquí, en México. Bien, pues vamos a platicar un poco sobre eso. El Día Internacional del Policía tiene su origen el día 2 de enero del año de 1927, cuando pues se recuerda un motín, un enfrentamiento en lo que fue el penal de Andonegui, en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Actualmente ese ex penal de Andonegui es el Museo del Niño en dicho puerto. Y bueno, pues en ese enfrentamiento, en ese motín de internos, de reos, pues se vieron rebasados los vigilantes del propio penal, y es entonces que se solicita el apoyo de, así se llamaba en aquel tiempo, la Inspección de Policía de Tampico, yendo muchos compañeros de aquella época pues a prestar apoyo y controlar ese motín, resultando pues algo realmente muy trágico, ya que murieron no solamente muchos reos, sino también murieron muchos policías, pues lógicamente en cumplimiento del deber, en horario de servicio. Y es entonces, por esa razón, que uno de los sobrevivientes, don Manuel Vázquez, quien era el gendarme número 12 de la Inspección de Policía de Tampico, un año después, en 1928, pues empieza a solicitar a las autoridades de ese puerto, pues de que se celebre ese día, de que se conmemore y se recuerde pues a todos esos compañeros caídos en el cumplimiento del deber durante ese motín que se dio en este penal de Andonegui. Fue mucho batallar de este amigo junto con otros que poco a poco se fueron interesando por el tema, ¿sí? Y lograron por fin hacer que la autoridad del puerto pues celebrara ese día, que recordara a todos esos policías caídos, y tenemos así que la primera celebración tuvo lugar precisamente el día 2 de enero, pero del año de 1932, bajo el nombre de Día del Gendarme, y posteriormente con el tiempo se cambia a el Día Internacional del Policía. Pero ¿por qué se da ese cambio? ¿Qué es lo que origina que de ser simplemente el Día del Gendarme en el puerto de Tampico, pues se convierta en el Día Internacional del Policía? Bien, resulta que durante esa época varios policías de los Estados Unidos, del vecino del norte, pues nos visitan en el puerto de Tampico, visitan a los gendarmes y a la inspección de policía de aquel tiempo, y pues se dan cuenta o descubren, ¿sí?, toda esa historia, y se les hace realmente muy interesante. Les llama mucho la atención cómo se dio pues el problema que hubo, todos los fallecidos, la enorme cantidad de policías que murieron en esos enfrentamientos dentro del penal de Andonegui. Es entonces que pues para honrar la memoria de todos esos pues compañeros mexicanos, ellos se llevan ese día a Estados Unidos y comienzan a conmemorarlo también. Tanto lo empiezan a conmemorar que lo internacionalizan, y es hoy en día que muchos países, Estados Unidos, algunos países latinoamericanos, algunos pequeños países como la Guyana, por ejemplo, incluso muchos países europeos celebran el Día Internacional del Policía, conocen el origen de este aquí en México, en el puerto de Tampico, y saben la historia, por lo menos a grandes rasgos, de lo que sucedió. Es por esta razón que considero importante
que esto lo conozcan todos ustedes, compañeros de México, que conozcan que el Día Internacional del Policía existe, que el Día Internacional del Policía tiene su origen aquí en México, repito una vez más, en el puerto de Tampico, en lo que fue el ex penal, ahora ex penal de Andonegui, el que está en la entrada de Tampico. Si ustedes ingresan por el llamado Puente Tampico de Veracruz hacia Tamaulipas, entrando a este puerto, que bueno, es la entrada por el sur al estado de Tamaulipas, inmediatamente verán, terminando de cruzar ese puente que ya les comenté, verán generalmente hacia su costado derecho el penal, hacia lo alto el ex penal de Andonegui, ahora más o menos pues ya algo transformado por fuera. Si pasan de noche o amaneciendo lo van a ver muy bonito, iluminado, pero bueno, fue un penal, fue una cárcel, y donde se dieron hechos tan trágicos como ese del 2 de enero de 1927. Incluso tenemos que en el puerto de Tampico existe una calle en el centro histórico de esta ciudad que lleva por nombre 2 de enero, conmemorando también este suceso. Bien, pues espero que haya sido de su agrado y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.